Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a encontrar una derivada si nos dan una función raíz cuadrada donde su base o su argumento es una función racional. Entonces, si y es igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado dividido para 1 más x al cuadrado, todo eso elevado al cubo, hallaremos su derivada. En primera instancia vamos a reescribir la función y tendría que y va a ser igual a lo siguiente. Puedo poner todo esto que es el argumento de la raíz y se entiende que toda esta expresión está elevado a la 1. Entonces puedo escribir esto elevado a la 1 medio. De esta manera tendría la función reescrita. Ahora vamos a aplicar la regla de la cadena para poder encontrar la respectiva derivada. Y vamos a tener la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? A la derivada de y con respecto a u, y esto multiplicado por la derivada de u con respecto a x. A esto le llamamos la famosa regla de la cadena. Entonces, para poder hallar esa respectiva derivada por la regla de la cadena, es necesario llamar u igual al argumento de la función, en este caso que es 4 menos x al cuadrado dividido para 1 más x al cuadrado elevado al cubo. Muy bien, entonces si ya hice este cambio de variable respectivo, la función se va a convertir en ¿qué? Y va a ser igual a u elevado a la u medio, ¿estamos de acuerdo? Porque ya hicimos ese respectivo cambio de variable. Y como ya tengo aquí y, entonces puedo encontrar, como tengo y, una función de y con respecto a u, puedo encontrar la derivada de y con respecto a u. ¿Y cómo vamos a encontrar esta derivada? Pues va a ser sencillo, va a ser de la siguiente manera. Esta expresión que necesitamos encontrar, la derivada de y con respecto a u, va a ser igual a... Recuerden que esta podría ser aplicada a la regla de la potencia para derivar. Baja el 1 medio a multiplicar y tendríamos 1 dividido para 2 por u por la función con su exponente y le restamos 1. Y entonces la derivada de y con respecto a u, ¿a qué me va a quedar igual? La derivada de y con respecto a u, si reescribimos esto, va a ser igual a 1 medio menos 1 me da menos 1 medio, u a la menos 1 medio, pero yo quiero deshacerme del exponente negativo, entonces bajo al denominador a esa expresión y me va a quedar que la derivada es derivada de y con respecto a u es igual a 1 dividido para 2 elevado a la u por u elevado a la u medio. De esta manera. Y a la vez u a la u medio, recuerden que es como tener raíz cuadrada de u. Pero vamos a dejarlo de esta manera. Después de eso debo encontrar la derivada de u con respecto a x de esta expresión de aquí. Entonces, u va a ser igual a ¿qué? Vamos a llamarle, en este caso, g de x al numerador y le vamos a llamar h de x al denominador. Para poder encontrar la derivada respectiva, recuerden que aquí hay un cociente, entonces vamos a aplicar la regla del cociente para derivar. Si u es igual a g de x dividido para h de x, entonces la derivada de u con respecto a x vamos a aplicar la regla de la cadena, la regla del cociente, perdón, para poder derivar. Derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada del primer término, que en este caso sería g' de x, por el segundo sin derivar, menos la primera función, que en este caso es el primer término, g de x, por la derivada del segundo término, que es h de x, y esto dividido para h de x al cuadrado. Eso me dice la regla del cociente para derivar. Entonces aquí vamos a identificar que g de x es igual a 4 menos x al cuadrado, que es lo que aparece aquí en el numerador. 4 menos x al cuadrado va a ser g de x, y h de x se va a comportar como 1 más x al cuadrado elevado al cubo. Vamos a ponerle por acá y esta expresión de esta manera. Y vamos a encontrar entonces esta respectiva derivada por la regla del cociente, y vamos a tener que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Vamos a abrir por aquí una fracción.
derivada de g de x, la derivada de 4 menos x al cuadrado. La derivada de 4 es 0, es una constante. La derivada de x al cuadrado sería 2x, pero hay el signo menos antes, entonces ponemos menos 2x. Multiplicado por el segundo término sin derivar, que sería h de x, 1 más x al cuadrado elevado al cubo. Cerramos paréntesis y la regla del cociente me dice menos g de x, que es 4x al cuadrado, que vamos a proteger en paréntesis. Vamos a ponerla por acá. Cerramos paréntesis y multiplicado por la derivada del segundo término, que es en este caso h de x, 1 más x al cuadrado al cubo. La respectiva derivada bajaría el exponente a multiplicar, entonces sería 3 con la función multiplicada con su exponente restado 1. Entonces sería elevado al cuadrado. Estamos de acuerdo con esa expresión porque por la regla de la potencia para derivar, el exponente baja a multiplicar a la expresión y al exponente, que es 3, le restamos 1, entonces sería 2. Y por la derivada de el argumento, la derivada de 1 más x al cuadrado, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y cerramos paréntesis. Y esto me dice dividido para la segunda función, el segundo término elevado al cuadrado. Y el segundo término es 1 más x al cuadrado, todo eso elevado al cubo. Y ponemos por acá, cerramos paréntesis y esto elevado al cuadrado. Y aquí necesariamente podría yo simplificar esta expresión. ¿Cómo me quedaría? En el numerador vamos a trabajar y vamos a obtener denominador, un factor común. Derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Aquí se ve claramente que podría aplicar distributiva o si no reordenar la expresión y me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría este menos 2 por x por 1 más x al cuadrado al cubo. Esta expresión vamos a dejarla por acá. Y aquí este menos por este término de acá, este 2x, sería menos 2 por x, que multiplica 4 menos x al cuadrado. Y aquí de paso aparece este 3, podríamos haberle multiplicado con este 2x, entonces acá tendría menos 6 por x por 4 menos x al cuadrado, que multiplica a 1 más x al cuadrado, esto elevado al cuadrado. Y ahí cerramos paréntesis. Y en el denominador me va a quedar, aquí si aplicamos la regla de potencia, 3 por 2 sería 6, conservo la base, entonces tendría 1 más x al cuadrado, todo esto elevado a la sexta. Muy bien. Y se puede ver claramente que en el numerador puedo sacar factor común. La derivada de u con respecto a x va a ser igual a lo siguiente. Se ve claramente que aparece el 2 en cada uno de estos términos, porque 6 es divisible para 2 y aparece x como factor común, y también aparece 1 más x al cuadrado como factor común. Hay que tomar el que tenga menor grado. Entonces el factor común vamos a sacar el signo menos 2 por x por 1 más x elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado va a ser el respectivo factor común. Y a este factor común le debo dividir para cada uno de los términos del numerador. Toda esta expresión, menos 2 por x multiplicado por 1 más x al cuadrado al cubo dividido para el factor común, menos 2x dividido para menos 2x me da 1. 1 más x al cuadrado al cubo dividido para 1 más x al cuadrado, exponentes de misma base, cuando se dividen se restan. Entonces solo me quedaría una sola vez 1 más x al cuadrado. Lo protegemos en paréntesis en primera instancia. 1 más x al cuadrado. Menos dividido para menos me va a dar más. 6x dividido para 2x me da 3. Y 1 más x al cuadrado dividido para su semejante me da 1. Y solo me va a quedar este 4 menos x al cuadrado. Por 4 menos x al cuadrado. Cierro paréntesis. Acá también cierro paréntesis. Y acá me quedaría dividido para 1 más x al cuadrado elevado a la sexta en el denominador. Y aún así puedo seguir simplificando la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x
va a ser igual a... Aquí se ve claramente que puedo simplificar 1 más x al cuadrado dividido para 1 más x al cuadrado a la sexta. Exponentes de misma base cuando se dividen se restan. 2 menos 6 me quedaría menos 4. Entonces en el denominador me va a quedar lo siguiente. Va a desaparecer este 1 más x al cuadrado y me va a quedar menos 2 por x que multiplica a lo que tenemos aquí. Vamos a obtener algo. Sería 1 más x al cuadrado ya sacando del paréntesis. Aquí aplico distributiva, más 3 por 4 sería más 12, más 3 por menos x al cuadrado me quedaría menos 3 por x al cuadrado. Y esto dividido para 1 más x elevado al cuadrado y todo esto a la cuarta. Recuerden por qué, porque aquí se simplificaron 1 más x al cuadrado del denominador para anular este término de acá y me quedó 1 más x al cuadrado a la cuarta. Y aún así, entonces la derivada de u con respecto a x puedo dejar de una manera más amena. La derivada de u con respecto a x va a ser igual a... Aquí tendría en el numerador menos 2 por x al cuadrado menos 3x al cuadrado me va a quedar menos 2 veces x al cuadrado. Y 1 más 12 me da 13. Y pongo por aquí esta expresión. Y dividido para 1 más x al cuadrado a la cuarta. Ya he encontrado la derivada de u con respecto a x. Y acá me mencionaba que para poder encontrar la derivada de y con respecto a x, esto es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Acá encontramos la derivada de y con respecto a u, que es 1 dividido para 2 por u a la u medio. Y u es esta expresión. Entonces vamos a escribir eso por acá. Si tenemos la regla de la cadena que nos va a dar la derivada que necesitamos, acá vamos a poner la respuesta. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a derivada de y con respecto a u, que es lo de aquí. Pero ya vamos aquí a reemplazar a la u, que es el cambio de variable que hice. Y entonces aquí tendría, en vez de u, sería toda esta expresión. 4 menos x al cuadrado más 1 más x al cuadrado al cubo. Todo esto elevado a la u medio. Y esto multiplicado, la regla de la cadena me dice por du dividido para el diferencial de x. Y es lo que yo encontré por acá. Ya esta expresión vamos a protegerla en paréntesis para posteriormente no confundirnos con los signos. Y tendría de esta manera. Ahora la respuesta puedo dejar de la siguiente manera. Aquí puedo aplicar lo siguiente. 4 menos x al cuadrado está elevado a la 1, todo eso. Entonces la derivada de y con respecto a x me va a quedar lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a... En el numerador no voy a hacer mucho, voy a solo multiplicar el 1 por todo esto que me queda acá. Pero antes voy a aplicar distributiva. Menos 2x por menos 2x al cuadrado me queda 4x al cubo. Más 4x al cubo positivo. Y aquí tendría menos 2x. Bueno, antes de hacer eso creo que sería factible dejarlo de esa manera. Parece que en el denominador voy a poder simplificar ese 2 que aparece como factor común. Vamos a dejarlo de esta manera. Acá puedo reescribir esto como lo siguiente. Este 2 que multiplica a... Vamos a ponerlo bonito por acá. Este 4 menos x al cuadrado. Esto está elevado a la u medio. Recuerden que aquí puedo proteger en paréntesis y esto está elevado a la 1 y potencia de potencia me queda 4 menos x al cuadrado a la u medio. Y en el denominador me va a quedar aplicando potencia de potencia 3 por u medio es 3 medios, entonces me queda 1 más x al cuadrado y todo esto elevado a la 3 medios. Y acá le está multiplicando, vamos a poner un punto que significa por, o podemos ponerlo acompañándole al numerador acá, sería por este 1 más x al cuadrado a la cuarta.
Aquí protegemos en paréntesis y tendríamos de esta manera. Ahora puedo simplificar y tendría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Este 2 y este 2 se van a simplificar, entonces me va a quedar por aquí la siguiente expresión en el numerador. Tendría menos x multiplicado por menos 2 por x al cuadrado más 13. Cierro paréntesis. Y acá, por ejemplo, tengo este 4 menos x al cuadrado a la 1 medio. Le vamos a dejar tal y como está. Y luego aparece 1 más x al cuadrado a la cuarta dividido para 1 más x al cuadrado a la 3 medios. Exponentes de misma base cuando se dividen se restan. Entonces 4 menos 3 medios. 4 es como tener 8 medios. Y 8 medios menos 3 medios me da 5 medios. Entonces tendría esto 1 más x elevado al cuadrado. Y todo esto elevado a la 5 medios. Y ahí podría yo dejar mi respuesta. Pero podría ser lo siguiente también. Vamos a poner la derivada de y con respecto a x. Va a ser igual a, podemos aplicar distributiva en el numerador. Menos x por menos 2x al cuadrado me va a quedar 2x al cubo positivo. Menos x por 13 sería menos 13x. Y dividido para lo que tengo en el denominador, que es 4 menos x al cuadrado a la 1 medio por 1 más x al cuadrado a la 5 medios. Si es que yo quiero verle de otra forma, podría pasar este 4 menos x al cuadrado a la 1 medio como raíz cuadrada. Pero esta es la respuesta final. Respuesta final. Vamos a ponerla por acá para que no se confunda. Respuesta final. Muy bien. Y de esta manera hemos logrado obtener la derivada de la función que nos han dado, que es y igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado por 1 más x al cuadrado, todo esto al cubo por la regla de la cadena. Si te gustó el video, compártelo por favor y te leo en los comentarios para seguir viendo los temas que necesitas para repasar tus materias.